El Ministerio Conéctate a Jesús y Clases Privadas TISU presentan. Oseas 6, Él me levantó. Una de las peores experiencias por las que puede pasar un ser humano es caer en las manos de un Dios enojado. Cuando esto ocurre es porque hemos rechazado su misericordia y su amor durante mucho tiempo. Lamentablemente, una vez tuvimos esa experiencia. Y no fue agradable. Nos habíamos alejado tanto de Él, que Dios tuvo que tomar medidas drásticas para devolvernos a una relación salvadora con Él. Como leemos en Oseas 6, versículos 1 y 2, aceptamos la invitación que el Señor nos hizo: vengan y volvámonos al Señor. Porque Él arrebató pero nos sanará, Él hirió pero nos vendará. Él nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Estábamos destrozados emocional, física y espiritualmente. Pero Él nos sanó. Nos derribó del pedestal en el que nos habíamos colocado, pensando que éramos intocables. Pero Él nos vendó y nos sanó. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2 versículo 1. Pero lo mejor de todo es que Él nos revivió, nos restauró en todos los sentidos y nos levantó para que vivamos delante de Él. Todavía estamos en el proceso de restauración y levantamiento para vivir delante de su presencia. Anoche, el Señor abrió nuestros ojos para ver lo que Él estaba haciendo con nosotros. Estábamos tan impresionados por el Espíritu Santo que lloramos al darnos cuenta de lo que el Señor puede hacer con nosotros cuando nos rendimos completamente a Él. En el capítulo 5 de Oseas, aprendimos que el Señor se aparta de nosotros cuando fingimos caminar según sus preceptos, cuando en realidad nos adoramos a nosotros mismos o a otros ídolos. Oseas 5 versículo 4. Y también aprendimos que si reconocemos nuestros pecados y lo buscamos diligentemente, lo encontraremos. Él volverá a nosotros para que tengamos una relación con Él. Oseas 4 versículo 15. En el capítulo 6 de Oseas, el Señor nos llama a volver a Él. Si aceptamos su invitación, Él nos promete las siguientes bendiciones. Bendiciones recibidas al aceptar el llamado a regresar al Señor. Bendición número 1: nos curará y vendará. Hemos experimentado la curación del gran médico de muchas maneras. Sin embargo, la más conmovedora ha sido la sanación espiritual. No estamos seguros de poder expresar con palabras lo que experimentamos cuando Dios sana. No es un sentimiento. Es la seguridad de saber que Dios nos ha perdonado, que ha arrojado nuestros pecados al fondo del océano, y que aunque todos a nuestro alrededor nos rechacen, Él nos acepta tal como somos. Cuando nuestra conciencia está limpia de ofensas a Dios, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4, versículo 7. La sanidad espiritual trae también sanidad física y emocional. Hay una restauración completa de la salud, mente, alma y cuerpo. Bendición número 2: dará vida. Cuando estamos muertos en delitos y pecados, ver Efesios 2 versículo 1, en realidad no nos damos cuenta de que estábamos muertos hasta que experimentamos el nuevo nacimiento. Nuestra conciencia es restaurada a la vida. Es solo entonces cuando nos damos cuenta de lo que ha ocurrido y de lo lejos que nos hemos alejado del Señor. Vemos un ejemplo de esto con el hijo pródigo cuando dijo, volviendo en sí, Lucas capítulo 15, verso 17. Una vez que tomamos conciencia de nuestra situación real, entonces empezamos a tomar decisiones conscientes para volver a nuestro Padre. El hijo pródigo lo dijo de esta manera, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre. Lucas capítulo 15, versículos 17 y 18. Bendición número 3: nos resucitará. En Lucas capítulo 15, versículo 18, el hijo pródigo declaró, me levantaré e iré a mi padre. El Espíritu Santo nos da el poder para volver al Señor. Oseas 6 versículo 1. Compartimos otro de nuestros cantos favoritos, Tú me levantas, You Raised Me Up en español. https://www.youtube.com/watch_v=4 Cuando regresamos al Señor, comenzamos a vivir delante de Él, comenzamos a buscar el conocimiento de Dios. Oseas 6 verso 6. Comenzamos a estudiar la palabra con diligencia y oración, buscando hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Esta falta de conocimiento es lo que nos llevó a alejarnos en primer lugar. Entonces, comenzamos un nuevo estilo de vida con nuestro amoroso Salvador para evitar las trampas del pasado. Estudiar la palabra de Dios es una bendición. No podríamos enumerar todos los beneficios que hemos recibido del estudio de la palabra de Dios.
Pero una cosa sabemos, nos hace sabios. Es una guía en nuestro proceso de toma de decisiones. No podemos cometer errores cuando nos guía el Espíritu Santo, que nos trae a la memoria las escrituras que hemos estudiado en el pasado. Si nos hemos alejado de nuestro Padre, volvamos en sí, como el Hijo pródigo, y comencemos nuestro viaje de regreso a casa, a nuestro Padre Celestial. Él nos espera con los brazos abiertos. No nos demoremos. No siempre lo encontraremos. Bendiciones. Ahora vamos con el siguiente capítulo. Oseas 7. Oseas 7. Yo lo recuerdo todo. Podemos leer este capítulo en el siguiente enlace. ¿Qué tan buena es su memoria? Tenemos que admitir que desde que llegó la menopausia, tenemos una memoria terrible. Escribimos las cosas para que no se nos olviden, y luego se nos olvida dónde las escribimos. Es así de malo. Así que hemos decidido utilizar una doble arma para evitar los olvidos. Lo anotamos en 2 sitios, en nuestra agenda electrónica, y hacemos una foto con el móvil de lo que no queremos olvidar. Y adivine qué. Una vez olvidamos llevar el celular y todos los recordatorios se quedaron en casa. Esto es vergonzoso. Leyendo Oseas 7, encontramos que podemos obtener ayuda de aquel que recuerda todo nuestro Señor. Cuando necesitamos recordar algo, oramos y le pedimos al Espíritu Santo que nos traiga a la memoria las cosas que necesitamos recordar. Si está de acuerdo con su voluntad que recordemos, Él nos lo recordará. Pero hay algo que no queremos que nuestro Señor recuerde: nuestros pecados. Oseas capítulo 7 versículo 2 afirma que Dios recuerda toda nuestra maldad. Preferiríamos que el Señor sufriera de amnesia en este tema. ¿Hay alguna manera de que Dios pueda olvidar nuestra maldad? Creemos que sí. Pero hay ciertas condiciones que deben cumplirse para que el Señor olvide nuestros pecados. Averigüemos cuáles son estas condiciones. Es necesario que Él olvide nuestra maldad, o no llegaremos al cielo. Condiciones para que Dios olvide nuestros pecados. Condición número 1. Hazme recordar, Isaías 43, 25-26. Isaías capítulo 43 versículos 25 y 26 dicen lo siguiente: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí, y no me acordaré más de tus pecados. Házmelo recordar, entremos juntos a juicio. Habla tú para justificarte. El comentario bíblico adventista nos da lo siguiente para entender los versículos 25 y 26. Isaías claramente presenta a Cristo como el Salvador del hombre del pecado. Es Él quien perdona a los hombres sus pecados. El perdón divino no es meramente una transacción legal que borra del registro los pecados del pasado, sino un poder transformador que erradica el pecado de la vida. Al borrar las transgresiones, Dios transforma a los pecadores en santos. Así pone fin eficazmente al pecado. No me acordaré de tus pecados. Esto significa una vez que hayan sido confesados, abandonados y perdonados. Dios trata al pecador arrepentido como si nunca hubiera pecado. Véase Ezequiel 18 versículos 20 y 21. Las palabras de Cristo a la mujer sorprendida en el pecado son para todos. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Juan 8 versículo 11. Hazme recordar. El pasaje puede parafrasearse: preséntame tus obras de justicia, si puedes, para que seas justificado por ellas. Si tienes algo bueno que decir en tu favor, dilo, con gusto te absolveré de tu historial de pecados si tus obras son tales que te justifiquen. Ahora el siguiente capítulo de la Biblia al día. Oseas 8, Dios mío, te hemos conocido. Podemos leer este capítulo en el siguiente enlace. ¿Has pasado alguna noche en vela? Nosotros tuvimos una anoche. Dimos vueltas en la cama sin poder dormir. Era la primera vez en mucho tiempo que nos acostábamos temprano. Y no podíamos dormir. Así que decidimos levantarnos y leer la Biblia. Empezamos a leer Oseas 8. Mientras leíamos, nos dimos cuenta de que no entendíamos el capítulo. Volvimos a leerlo y seguíamos sin entenderlo. Oramos una vez más pidiendo al Señor que nos ayudara a entender. Entonces empezamos a orar con insistencia por la situación de insomnio. Había algo que no nos dejaba dormir, pero no sabíamos lo que estaba ocurriendo. Las escenas que veíamos en nuestra mente no eran reales. Eso creíamos. Pero a la mañana siguiente, todo se aclaró. Uno de nuestros hijos espirituales estaba en apuros. Clamaba a Dios y eso era lo que nos inquietaba. Las imágenes en nuestra mente se aclararon. Nuestro hijo espiritual clamó a Dios: Dios mío, te hemos conocido.
Oseas capítulo 8 versículo 2. ¿Conocía realmente a Dios? ¿Qué significa conocer a Dios? Exploremos el mensaje que nos da Oseas en este versículo y lo que podría significar para nosotros hoy. ¿Qué significa conocer a Dios? Oseas 8 versículo 2 dice lo siguiente: A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Para entender este versículo, debemos conocer su contexto histórico. Compartimos el comentario sobre este versículo del Comentario Bíblico Adventista. Ante su desobediencia al pacto y a la ley de Dios, el pueblo apela fervientemente al Señor en busca de ayuda, alegando su conocimiento de Él. Trágicamente, sin embargo, es un conocimiento sin vida, que no puede ofrecer ninguna liberación. La misma situación que está ocurriendo en Oseas capítulo 8 versículo 2, también ocurrió en la parábola de las vírgenes prudentes e insensatas que Jesús compartió con su pueblo y que está registrada en Mateo 25 versículos 11 y 12. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. 12 Pero él respondiendo dijo: De cierto les digo que no las conozco. Tenemos mucho de lo que llamamos conocimiento teórico. Sabemos mucho sobre Dios, sabemos lo que dice la Biblia sobre Jesús y conocemos la doctrina. Pero todo este conocimiento es un conocimiento sin vida. Saber acerca de Dios no nos salvará. Necesitamos conocer a Dios. Por eso, cuando las vírgenes insensatas pidieron entrar a la cena de bodas, el Señor respondió que no las conocía. Necesitamos tener un conocimiento salvador de Dios. Esto significa que realmente estamos en una relación diaria, momento a momento con nuestro amante Salvador Cristo Jesús. Esta es la manera en que llegamos a conocer a Dios. Hablamos con Él a través de la oración. El Espíritu Santo nos habla a través de la palabra de Dios. Escuchamos la voz de Dios en nuestras mentes. Él nos conoce y nosotros le conocemos a Él. Por eso Jesús dijo en el Evangelio según San Juan capítulo 17 versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Comenzamos a experimentar la vida eterna cuando tenemos una relación con Jesús y llegamos a conocerlo a Él, al Padre y al Espíritu Santo. Este tipo de conocimiento experimental o práctico es lo que necesitamos para enfrentar los desafíos diarios que se nos presentarán. Cuando estamos en problemas, cuando enfrentamos desafíos, a menos que tengamos este conocimiento práctico, no seremos salvos. Esto es lo que le ocurrió a Israel. Oseas 8 versículo 3 dice lo siguiente: Israel ha rechazado el bien, el enemigo lo perseguirá. El Comentario Bíblico Adventista nos da el siguiente comentario. Dios responde dando la razón por la que no puede hacer nada por Israel. Han rechazado lo bueno, su Dios bueno, su ley y pacto buenos, las cosas buenas que Dios da a los que le obedecen, ver versículo 1. No les queda más que el repudio de Dios y la entrega en manos de sus enemigos. Tal debe ser siempre la actitud del Señor hacia aquellos que simplemente apelan a Dios para salvación, pero no hacen la voluntad y la obra de Dios requeridas para la salvación. Jesús declaró en Mateo capítulo 7 versículo 21 que, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y leemos en Mateo capítulo 15 versículos 7 y 8 lo siguiente: Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. No importa cuántos doctorados en teología tengamos, no importa cuántos años hayamos asistido a la iglesia, sentados en el mismo banco cada sábado o domingo, a menos que estemos en una relación diaria con Jesús, no lo conocemos. Y por lo tanto, cuando Él venga, nos dirá lo que les dijo a las vírgenes insensatas: no os conozco. Es importante que Dios nos conozca y que nosotros lo conozcamos a Él. Nada más será suficiente. ¿Qué tan bien conocemos a Jesús? ¿Conocemos bien al Padre? ¿Conocemos al Espíritu Santo? A menos que nuestra vida revele quién vive dentro de nuestros corazones, solo tenemos un conocimiento teórico sobre Dios. Pasemos tiempo con aquel que nos ama y dio su vida para que cuando Él venga, podamos decir: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado, y nos salvará, este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Isaías 25 versículo 9. Bendiciones. Nos vemos mañana para el siguiente capítulo de la Biblia al día. Esa es la foto.
Korean. Whisky. Cheese, we Cheese. It's okay. Coge, toma cuenta. Diga, uno. Chiquito viene. Ya va, ya. Soya, nosotros los adventistas decimos soya. La cosa no es ni nada de eso. Foto, marido, foto. Ay, Dios, ya. Pues el whisky. Aguanten. La selfie, Belinda. O el hermano Moreno, que salga también. Venga, hermano. Venga, hermano Márquez. 1, 2, 3. Campaña Amor Más. Allá de las fronteras, Capellana Belinda Smith, Iglesia Dimensión Profética, miércoles 29 de mayo. Publicado por el Ministerio Conéctate a Jesús, cortesía de Fosefoto y Seminarios Tisú. Bendiciones.